Y bien, como decíamos, Claudia Bielich es una joven socióloga que ha publicado un libro que se llama La guerra del centavo, sobre el sistema de transporte público en Lima, los micros, etcétera. La hemos invitado porque fue entrevistada el día domingo en El Comercio, con aportes muy interesantes que permiten entender por qué el tránsito de Lima es el caos que es. Por fin vemos una explicación que aclara este punto. Claudia, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, eso, comencemos por ahí. El caos del transporte de Lima, lo que algunos han llamado la cultura combi, la manera como se atropellan, cómo se cruzan, cómo esta suerte de guerra por el pasajero, la guerra del centavo las llamaba precisamente, ¿no? Bueno, este peligro público que es el transporte público en el Perú, o en Lima en particular. ¿A qué se debe? Tú explicas en tu libro que el problema está en la manera de organizarse, la relación que hay en buena cuenta entre las empresas y los transportistas, entre con los choferes, en fin, explícanos cuál es el problema. Sí, justamente la investigación nació para intentar responder eso, ¿no? El porqué del caos, ir más allá de la idea de que, bueno, es que los choferes de transporte público en Lima son unas salvajes o manejan mal, en fin, ¿no? Intentar explicar por qué es que se da estas prácticas de manejo, y lo que encontramos fue que precisamente un actor que no es muy visible para nosotros, los usuarios o pasajeros, son las empresas mismas, y la manera en que las empresas de transporte trabajan finalmente lleva a que los choferes y cobradores estén en una situación sumamente decadente, que es lo que los lleva a manejar de la manera en la que lo hacen, ¿no? Entonces, como que una consecuencia de hechos, ¿no? La municipalidad que no les pone muchas exigencias, las empresas que pueden actuar de esta manera no son informales, porque realmente son formales, pero tan informal entre comillas, que lleva a que los choferes estén sin estabilidad alguna, que finalmente hace pues que las calles limeñas sean una guerra. Pero las empresas, pero en realidad estas empresas son casi cascarones, claro, ¿no? Son empresas entre comillas. Son asociaciones de propietarios de micros. No, las empresas tienen tienen personería jurídica, la mayoría tienen una directiva, los directivos, ¿no? Accionistas, etcétera, pero las empresas actualmente no son dueñas de la flota en la que nos subimos a los micros, ¿no? Cualquier micro que uno ve en la calle, por más que tenga los colores y el nombre de la empresa, no es de la empresa. Entonces la empresa no tiene capital realmente. Entonces sí, son empresas cascarón, ¿no? Entonces si a ti te chocó la combi de la empresa X, tú vas a la empresa X y la empresa X no responde, porque no es su combi. Lo que pasa es que diferentes propietarios, que ahí sí son personas naturales, como podría ser yo, por ejemplo, que soy dueña de una combi, le inscriben en empresas. Entonces las empresas les piden una serie de requisitos, pagar un monto para inscripción, cumplir con otras cosas como pintar al auto de distintos colores, ir por la ruta, no salir a determinadas horas, y bueno, entonces ya puede salir. Pero no es de la empresa, entonces ahí hay una inestabilidad total, porque la empresa no responde por nada, simplemente en lo que ocurre hasta hoy en día es que son empresas rentistas, que cobran pero no ofrecen. Le cobran al propietario, digamos, un sol, 2 soles por día. Cada vez que sale. Bueno, le cobran por inscribirse, ¿no? Y luego le cobran por salir. Hay empresas incluso que han creado otras cosas, no cobran por relojes a lo largo del camino, no sé si ha visto que a veces sí. También cobran ahí, ¿no? Ahí son 10 céntimos, 20 céntimos, cobran por el SOAT, cobran porque el SOAT lo da la empresa, pero lo pagan los propietarios. Y lo que pasa es que la municipalidad exige que sean empresas las que se presenten a las que se les asignan las rutas, tiene que ser una empresa. En realidad sí, ¿no? Hasta hace poquitos días la ordenanza que regía el transporte público en Lima era la ordenanza 104, que viene del 97, y esa ordenanza lo único que exigía eran que fueran empresas, personas jurídicas inscritas en registros públicos y nada más. Entonces no les exigían un número de... ¿Una empresa por ruta? Sí, claro, sí. ¿Y por qué no se puede dar la ruta a un montón de... ¿Por qué la necesidad de la intermediación? ¿Por qué se requiere estas empresas cascarón? ¿No podrían entrar directamente los propietarios? Eso ocurrió con Fujimori en el 91, cuando Fujimori liberalizó el transporte con el decreto ley 651. Él, entre otras cosas, lo que salió fue que cualquier persona natural o jurídica podía ser dueña, o sea, con un auto podía ofrecer el servicio de transporte público en cualquier ruta. Y eso tuvo... bueno, claro, ahí se liberalizó incluso la ruta, claro, el acceso a la ruta, pero sin ir a ese extremo, digamos.
se otorga la ruta a los que se presenten, pero hasta un límite, digamos, a ustedes, pero no tiene por qué ser una sola empresa, podrían ser varias, podrían ser... Sí, el problema ahí es que se llenarían de vehículos la misma ruta, ¿no? Y ahorita ya hay en Lima una saturación de rutas. Un límite, pues. Bueno, en fin, esa es una discusión, esa es otra discusión, pero decir si es necesario realmente que haya estas empresas, porque en realidad tenemos una realidad de pequeños propietarios, o de propietarios de micros. De repente hay algunos que tienen 2 o 3 o 4, sí, ¿no? Son pocos, pero sí hay algunos. Algunos. Y hay pocas empresas que están invirtiendo en su flota. Pero ahora, hace un par de días, se ha emitido la ordenanza 1338, que ya obliga a las empresas que sean dueñas de su flota, es decir, no dueñas, ¿no? O que sean dueñas de su flota, o la flota que no es de propiedad de ellas, que tengan contratos de cesión de uso con los propietarios, ¿no? Entonces que finalmente sí sea la empresa la que responda. Entonces lo que se está haciendo es eliminarse esta figura del propietario, ¿no? Que es con el que finalmente el chofer hasta hoy día es con quien tiene la relación, ¿no? Sino que ya sea empresa y chofer. Se eliminó al propietario. Pero el propietario va a seguir siendo propietario, solamente que entrega... Que no va a responder a cualquier cosa que ocurre con sus vehículos mientras funciona en el transporte público, ¿no? Es decir, ahora sí, si te choca ¿No sería más lógico fomentar una integración de estos propietarios en una sociedad anónima y que cada uno tenga, en lugar de unidades, acciones? Sí, eso es lo que finalmente así nacieron estas empresas. Las empresas que hoy existen sí tienen accionistas, y los accionistas fueron originalmente, cuando la empresa nació, propietarios, pero se dieron cuenta que el negocio estaba en no tener autos y simplemente cobrar a los que sí tenían autos para que se inscribieran, ¿no? Entonces por eso es que los accionistas de hoy, que fueron propietarios antes, hoy no son propietarios de nada. Ah, bueno, pues es un pequeño, pero tampoco no son propietarios de nadie, cobran simplemente estos ingresos rentistas, como tú les llamas. Sí. Pero el kit del asunto, según leí en tu libro, está en el tipo de relación que hay entre el propietario y el chofer. Claro, ¿Es cierto? A ver, ese era el punto para entender por qué es que se dan estas prácticas de manejo tan avesadas, ¿no? Que todos sufrimos en las calles. Y lo que encontramos fue que en realidad los choferes son la última rueda del coche de esta línea de empresa, propietario, chofer, y ellos no tienen estabilidad laboral alguna. Entonces los choferes se relacionan, hasta antes de esta ordenanza 1338, se relacionan únicamente con los propietarios, por 2 formas: o por porcentaje, que es, por ejemplo, si el auto hoy día hizo 100 soles, el chofer tiene el 10% y el cobrador el 5%. Y la otra forma es por alquiler, que simplemente es los choferes le alquilan el auto a los propietarios por un determinado monto, ¿no? Por ejemplo, normalmente son, por ejemplo, 20 soles la vuelta. Vuelta es el recorrido entero, ida y vuelta, ¿no? Entonces, si hacen 3 vueltas al día, tienen que pagarle 60 soles. Y el excedente ya es para ellos, ¿no? Bueno, el excedente es para pagar gasolina, desperfectos mecánicos, multas, cosas así, y ya el excedente sí, normalmente 60 chofer y 40 cobrador. Entonces lo que esto lleva es que a mayor cantidad de pasajeros, mayor cantidad de ingreso, y el ingreso siempre es diario. Entonces eso hace pues que los choferes tengan que... O sea que en cualquiera de los dos, digamos, en cualquiera de las 2 modalidades, el incentivo es a mayor pasajero, a tener la mayor cantidad de pasajeros para que me quede al final a mi chofer una cantidad mayor. Una cantidad necesaria para vivir, ¿no? Como me decían a mí cuando yo los entrevistaba, por ejemplo, los choferes decían: el día que yo el día que yo trabajo como, el día que no trabajo no como, ¿no? Porque es un ingreso diario. Bueno, yo también puedo decir lo mismo. Pero es que el problema es que no tienen un ingreso fijo mensual o quincenal, ¿no? Porque digamos, si ellos tuvieran un ingreso fijo mensual, sea el ingreso que fuera, bueno o malo, eso ya es otro tema, ellos podrían manejar tranquilos con el carro vacío, porque igual van a recibir la misma cantidad de dinero tal día. En cambio ahora, que no tienen eso... De repente se quedan en su casa y no salen. Sí, bueno, eso es lo que dirían los empresarios, pues la gente de las empresas de transporte, pues, ¿no? Entonces ahí hay todo un problema. Pero como me decía a mí un cobrador, pues no, lamentablemente por cómo es el sistema actualmente, ellos no ven a los pasajeros como personas, sino como dinero. O sea, es un sol que sube, un sol por el que luchan, ¿no? Y por eso se dan estas formas de manejo en las que corren y se pelean entre ellos, o el caso exactamente contrario es que se quedan parados en una esquina 10 minutos y no hay nadie que los mueva hasta que llegan en el carro. Bueno, tengo que ir a una pausa, regresamos.